proceso de santificación, pero la condición del ser humano es pecadora. Pero obviamente no me vayas a ver con la cara de, ¿tendrá otra familia? ¿Tendrá? No. O sea, estoy hablando del hecho de que de repente ya estamos pensando mal de las personas, ya estamos tratando mal a quien nos sirve, hasta en un supermercado, ya estamos vociferando por cualquier otra cosa, ya estamos dudando incluso a veces de la mano de Dios por alguna razón. Eh, Sin embargo, nos recuerda quiénes somos en Él y vamos de nuevo a Él, ¿sí? Ahora, si hay de los otros pecados, con mayor razón hay que buscar a Jesucristo, pero es un tema de que te digo, a veces se olvida. 3 puntos. Misericordia. Vimos la semana pasada la autoridad de Cristo y lo vimos en cuanto a cómo se manifestaba su autoridad en el tema de las sanidades, de las liberaciones, de todo lo que Jesús estuvo haciendo y predicando su palabra. Porque finalmente lo que él quería no solamente que vieran, sino que vieran quién estaba haciendo lo que él predicaba, porque lo importante es que voltearan a ver al reino de Dios, al cielo, que voltearan a ver al Padre y que vieran que el enviado de él, el Hijo, estaba obrando con todo su poder en la tierra para que pusieran los ojos en él, ¿sí? Para poner los ojos en Jesucristo. Así nos lo dice la Biblia, ¿no? Poniendo los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, eh, aquí no lo veo solamente como la autoridad, porque eso ya va incluido, sino también con qué misericordia Dios le manifiesta este deseo por hacer lo que le están pidiendo, no por cumplir deseos, sino él mismo el deseo de que se manifieste su poder, pero también de satisfacer un corazón que sí manifiesta fe en él. Porque si tú pones atención en lo que vamos a estar leyendo, va a hablar acerca de que tu fe te ha salvado. ¿Sí? En un contexto, tal vez en el momento lo voy a mencionar tanto diferente, pero vemos la misericordia de Dios, te digo, la autoridad está implícita ya, pero vemos también la misericordia de Dios porque también en el fruto del Espíritu Santo nos dice que nosotros debemos, o sea, parte de ese fruto es la misericordia. Y si nosotros no aprendemos a verla, a través de la Biblia, nosotros vamos a sentirnos como muchas veces casi merecedores de todo lo que Dios nos da, pero no tenemos por qué dar de gracia. Lo que hemos recibido de gracia casi yo me lo gané, ¿no? Cuando aquí acabamos de leer, la última parte que leímos es precisamente que los que necesitan al médico son los enfermos. Y a Jesús lo vemos como al médico, ¿no? Entonces, misericordia. Dentro de la misericordia, dentro del proceso de caminar con Cristo, cuando llegamos a Cristo está un llamado y eso es lo que aparece aquí en medio de todo esto. Pero bueno, vamos al punto. Les hablo acerca de la misericordia porque voy a estar saltando entre el capítulo, pero todo es el mismo capítulo, ¿sí? Primero vamos a ver con el tema de un paralítico, ¿sí? Y qué es lo que pasa, cómo lo ve, pero también vamos a ver el tema de la hija de Jairo, ¿sí? El mudo que está endemoniado, los dos ciegos, y qué es lo que pasa aquí. Y en esta primera parte dice, entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Esto es una parte. Nosotros vemos esta misma escena en otros evangelios donde lo bajan en medio del cuarto, sí, pero al final de cuentas no es solo eso, la fe de los demás y la fe de ellos. ¿Te recuerdan la pregunta que les he hecho cuando tú pides por alguien y se sana? ¿A quién le hizo Dios
¿A quién le contestó Dios, no? ¿Al que recibe la sanidad o a él? Bueno, yo por lo que veo aquí todos tenían fe. Y tal vez el mismo paralítico les dijo, pues llévenme, ¿qué más, qué perdemos aquí, no? Y ellos también confiaron en que eso podía ser real, pero dice que al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, ten ánimo, dijo, tus pecados te son perdonados. Aquí también ya entró el tema del perdón de pecados, pero dice, se encuentra con una situación en cuanto a lo que piensan los demás acerca de la obra de Dios. Y al final de cuentas sabemos que el único pecado que no puede ser perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es el desacreditar o no creer en la obra de Dios a final de cuentas. ¿Qué quiere decir esto? Que es una persona incrédula esa persona, entonces por lo mismo es, ¿cómo vas a perdonar algo que simplemente no consideras? ¿Tú crees que no existe Dios o que Dios no tiene injerencia como muchos que piensan que hay un Dios pero que no tiene poder sobre la creación, sobre lo que existe? Que no gobierna, solamente crea, ¿sí? Hay muchas corrientes de pensamiento eh, raras y esto es lo que la Biblia trata de despejar siempre. Y hablan acerca de una blasfemia porque antes de decirle, levántate, dice sano, le habla del perdón de los pecados, pero a final de cuentas, lo que importante aquí, lo primero que vemos aquí es la fe de ellos, ¿sí? La fe de ellos. Pero si brincamos al versículo 18, ahora, en este punto de que se encuentra con un hombre llamado Jairo, pero dice de esta manera, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija, ¿qué? Acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto seré salva. Pero Jesús volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado también. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Aquí tengo que hacer un paréntesis, bueno, pero enseguida lo menciono. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó la mano de la niña y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. En la primera parte, en el primer ejemplo que vemos que la gente que lo está viendo, está escuchando, dice blasfema. Acá en esta otra se están burlando de él porque él dice no está muerta. Pero vamos a ver la tercera parte, bueno, perdón, vamos a ver con los ciegos y vamos a ver con el mudo. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. ¿Y qué hicieron? Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Pero, aunque no hubieran abierto la boca, eran ciegos y la gente los iba a ver, ¿sí? Y ellos iban a ver a la gente, que era lo más sorprendente, ¿sí? Pero sigue el 32. Mientras salían ellos, aquí trajeron a un mudo, endemoniado, y echando fuera el demonio, ya no era tema para él.
Echando fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Ese es el último punto en cuanto a las necesidades que se presentan aquí, en cuanto a las personas buscando a Jesús. En todos se muestra la misericordia de Dios en cuanto a una necesidad que hay, ¿sí? Y de hecho les reconoce la fe, a excepción del último que no lo menciona, pero lo trajeron con fe en que él podía liberarlo. El tema es que sí, la misericordia de Dios se manifiesta a través de la fe que tú tienes en Él, ¿sí? Si tú reconoces quién eres, vas a creer quién eres en Él, vas a reconocer quién es Él sobre ti, en ti. El poder que Él tiene, la autoridad que Él tiene. Vas a poder vivir la misericordia, ¿sí? Lo que del tema del día de hoy de misericordia no sacrificio viene del versículo 13. Y de aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Ven esto? Jesús responde de acuerdo a su deidad, a su, ¿sí saben qué es deidad todos? Su condición de Dios, ¿sí? Esa es su deidad. Él responde de acuerdo a su deidad. ¿Y sabes qué? Si se manifiestan estas cosas delante de cualquier persona, por menos culto que seas, te vas a dar cuenta que hay algo extraordinario ahí. No es algo normal que sucedan estas cosas. Pero sí puedes pensar como Faraón, son trucos, déjame traer a mis magos, ¿no? Y aquí van a hacer serpientes también y a convertir el agua pintar el agua de rojo también, porque no creo que hayan hecho sangre, a menos que la hayan llenado de la misma ellos. Pero sí recibe la obra de Jesucristo, sigue recibiendo lo mismo el día de hoy de los incrédulos, ¿sí? ¿Qué dice aquí? Blasfema. ¿Qué pasa en otro lugar? Se burlan. ¿Qué sucede más adelante? No, dice, es por Satanás que lo está haciendo. O el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios, no hay otra forma. Sin embargo, sigue siendo Dios. Nada de lo que se escucha fuera de Él quita lo que Él es Él y lo que Él va a manifestar para aquellos que creen en Él. ¿Qué sigue después de que Él les habla acerca de, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados? Vamos a tocar este tema de los pecados perdonados al final. Es el tercer tema. Bueno, le dicen que es blasfema y él dice, pues, él sabe que está en la cabeza de cada uno. Y bueno, están pensando mal. Y recuerda esto no es para él, para que ellos entiendan que él sabe lo que cada quien, no, es para que vean quién es él. Todo se enfoca en Jesucristo, todo se enfoca en Dios, no se enfoca en nosotros en ningún momento, ¿sí? Vimos el jueves pasado eh, en el primer libro de Samuel, cuando el arca llega de nuevo a Israel después de que la habían tomado los filisteos porque le habían ganado una batalla contra Israel, después de que llega a Israel nuevamente, se les ocurre a los israelitas abrir el arca y mucha gente vio el arca. Les decía que me imaginaba como cuando algún personaje fallece, lo ponen en algún lugar y toda la gente va ahí formada viendo qué hay, cómo se ve o cómo está, o tal vez hasta tomando fotos. Bueno, enseguida mencionan que murieron 50,070 personas porque abrieron el arca. ¿Quién o por qué razón murieron? ¿O quién provocó esta muerte? Pues el mismo Dios.
en consecuencia a lo que él les había dicho. O sea, el arca debería permanecer ahí. Nadie que no fueran los sacerdotes autorizados y en las condiciones correctas para tocarla, y ni siquiera para abrirla, para tocarla, podían hacerlo. Sin embargo, lo abrieron y fue consecuencia. Pero recuerda que tu vida y la mía, la vida y la muerte están en las manos de Dios. Entonces, también eso está en sus manos. Y eso no es injusto cuando Él dice esto es lo que se tiene que hacer. La palabra de Dios no cambia, nunca cambia. Ya está escrita. Sí. Y es un ejemplo que a mí, bueno, yo creo que a todos nos impacta el momento de verlo. Bueno, es tu pueblo, sí, pero Él también sabía que su pueblo se había vuelto a la idolatría. Unos versículos o unos pasajes más adelante, Samuel está llamando a que saquen todos los dioses extraños que tienen ahí para que puedan ver nuevamente a Dios obrando en su pueblo, porque ya tenían a Astarot y ya tenían los Baales ahí metidos, todos se habían vuelto idólatras, entonces para ellos en algún momento era, bueno, también tenemos a Jehová, en vez de decir Jehová es nuestro único Dios y lo que debe de ser siempre. Jehová es nuestro único Dios porque es el único Dios verdadero, ¿sí? Y esto es en el corazón del ser humano también hay mucha idolatría, pero o sea, tanta idolatría que a veces hace difícil ver que Dios de verdad está obrando en su pueblo. Y les dice, ¿por qué piensan mal sus corazones? ¿Qué es más fácil decirle que se levante y camine? Digo otra vez, cada vez que tocamos temas como este, si alguien se ha fracturado una pierna, sobre todo una pierna, pero si no, por cualquier parte que te hayas fracturado y que haya estado inmóvil por más de un mes, sabes bien que no vas a poder agarrar nada inmediatamente o salir corriendo en cuanto te quiten ya sea la bota ahora que se usa o el yeso en su momento, no vas a poder salir corriendo y hacer todo lo que hacías normalmente. Imagínate un paralítico. ¿Qué le dijo? Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. O sea, ni siquiera solamente se sano y ya que lo ayuden a levantarse, no, levántate. ¿Quieren ver esto? Dice, este es Dios. A Dios no lo puedes limitar, no lo puedes encerrar en ningún lado, no le puedes condicionar la ayuda, no puedes, bueno, puedes reclamarle todo lo que quieras, pero no puedes utilizarlo a tu gusto porque no es él no eres el dueño, no eres quien lo maneja, no es un genio de la lámpara, no es algo que tú creaste, él nos creó a nosotros. Y él se manifiesta de esa manera. Ah, ¿crees que solamente porque dije esto eh, eh, estoy mal? Bueno, levántate, toma tu cama, vete a tu casa. ¿Qué sucedió con la gente? ¿Recuerdas qué significa se maravilló? Digo, cuando el poder de Dios se manifiesta, créeme, sí da temorcito, sí. Sí da un poquito de temor, porque es poder puro del creador del universo, ¿sí? Es más, no sé, cuando tú has recibido algo de parte de Dios, ¿cuántas veces lo primero que sucede en tu vida, en tu cuerpo, es que se empiezan a salir las lágrimas? A veces tú dices, ay, es de felicidad porque no, de repente es, híjole, no lo merezco. Señor, perdóname porque con toda mi condición tú me estás dando, ¿no? Que dijo Pedro, Señor, no soy digno. Cuando está en la barca y ve que él es, yo no soy digno, Señor. ¿Qué le dice Jesús? ¿Sí? No se trata de ti, se trata de mí, yo soy el que elige, ¿no? ¿Por qué eligió a Mateo? ¿Por qué eligió a tal? Porque él quiso. El poder que se tenía que manifestar era el de Jesucristo, no era el de los apóstoles. Los apóstoles, su encomienda era anunciar a Jesucristo posteriormente. La fama de él ya.
Ya se había corrido por todos lados. ¿Sí? Pero esto pasó aquí, entonces la gente se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Pues a Jesús, no a los hombres, a Jesús, porque en Él está todo el poder de Dios. Pero también una de las más sobresalientes aquí, digo, lo que a mí, para mí, es esta mujer que entre todo lo que está sucediendo y cómo va caminando Jesús por todos lados y con un montón de gente, ella se va colando. Y si tú sabes lo del leproso, que no podía acercarse a la gente porque podían apedrearlo y matarlo ahí. Esta mujer tampoco, los que conocían que estaba enferma tampoco podían estar cerca de ella porque al tocarla ellos estaban también inmundos y tenían que hacer un proceso de purificación y ella se va colando entre la gente. Porque ella piensa esto y eso está en su corazón. Ya escuché quién es Jesús, no, tal vez ni siquiera lo había visto, pero ya escuché quién es, qué es lo que está haciendo, y yo sé que esto es de Dios. ¿Y qué dice? Ella decía dentro de sí, versículo 21, ¿qué decía? Si, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Pero nada más sí, aquí quería puntualizar lo que de hace un momento le dije. La traducción aquí es literal, seré sana, ¿sí? No, porque ella no sabía de salvación eterna. eh, Sí, era seré sana. Y Jesús le dice, ten ánimo, hija, tu fe te ha sanado, ¿sí? Te ha sanado. Esa es, ahí en esa parte es sanidad, ya que se trata de sanidad, ¿sí? Fíjate la diferencia con el primer caso. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados también. Y también le dice, pues levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Pero aquí a esta mujer le dice, ella decía, yo seré salva si tocare solamente su manto. Y vemos en otros evangelios que tocó la punta y ella fue sana, porque también lo hizo con fe. Pero está en medio de esta parte donde un hombre que sabe que su hija murió, dice, es que, o sea, el amor primero de padre, ¿no? Pero la fe que tiene en lo que ha escuchado. Por lo mismo es que bienaventurados los que sin ver, ¿no? Crean. Porque entienden cuál es todo el poder de Jesucristo eh, eh, y su obra en la cruz. Mi hija acaba de morir. Más ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. O sea, yo sé que así va a ser. Pero ¿sabes qué? Después de la obra, después del consumado es en la cruz, pudimos entender que quiénes eran los muertos que Jesús tenía que resucitar. ¿Quiénes? Todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso les digo, identifíquense con cada uno. Paralíticos, porque no nos movíamos para nada en cuanto en pos de Dios, simplemente estábamos inmóviles, ¿sí? Pero estábamos también enfermos y no buscábamos al Salvador. Pero entras a este lugar, él dice, la niña no está muerta, sino duerme, se burlan de ella. ¿Y crees que a Jesús le preocupan las burlas? ¿O que le hayan dicho que era un blasfemo? ¿O que le hayan dicho que por causa de Satanás se le echa fuera a los demonios? Son palabras. Lo que Jesús quiere hacer es mostrarnos simplemente su obra va a seguir adelante, no importa lo que te digan.
pero tu fe también tiene que seguir creciendo cada día. En cualquier tipo de aflicción entra, toma la mano de la niña, ni siquiera dice que le haya dicho algo. En las películas sí lo demuestra, le dice, y Talitakumi, como en otras ocasiones, lo hace, pero simplemente toma su mano y se levanta. Como cuando entró con la suegra de Pedro, que estaba enferma, la ve, le toca y se levanta. ¿Y qué hace la suegra? Se pone a servirle. ¿Sí? ¿Y tú crees que no se iba a difundir todo esto en todos lados? Pero de nuevo, error. Para que busque, sobre todo ahora que conocemos la Biblia, para que me sane, para que me dé, para que me haga, para que me salve. Sí, es que tenemos que buscar. ¿Recuerdas que antes te mencionaba, es que nos gusta tanto, tendemos más a buscar el milagro que el milagroso? ¿Sí? La obra que quiero que haga en vez de al hacedor. Y se trata de honrar a Dios, de honrar a Jesucristo, de conocerlo cada día más. Y créeme, si buscas su reino y su justicia, todo lo demás Él se encarga. ¿Por qué? Porque tú crees saber qué necesitas. Él sabe exactamente lo que tú necesitas, lo que yo necesito. Él sí lo sabe. Los dos ciegos, conforme a su fe, les ha hecho. Digo, misericordia mostrada una y otra vez y demostrándole a los discípulos que, y lo voy a tocar porque se me hace curioso. Vemos series que incluso hoy son más llamativas. A mí me gusta la serie última, no voy a decir el nombre porque no sé si por eso bloquean videos o lo que sea, pero ustedes la saben, la serie última que ha salido de Jesús. Pero no eran los tiempos como tan de gente tan afable. De hecho, la verdad es que si hablan de Pedro y de Juan como del vulgo y sin letras, hablan de todos de esa misma manera. Gente no educada, gente ruda, gente que eran pescadores o que eran agricultores o que eran simplemente gente que veía para sí misma, eran rudos. Y Dios les está mostrando una forma diferente de vivir. Jesucristo les está mostrando una forma diferente de vivir. La misericordia, tal cual nosotros la queremos ver y sentir y abrazar y como la interpretan nuestros pensamientos actuales, no era tal como en ese momento. Entonces, si dabas algo bueno, recibías algo bueno, era más sorprendente que ahora de recibir afecto de las personas. ¿Sí? Los los hijos eran adultos a los 12 años y ya estaban casi casados a esa edad. Ya estaban trabajando por lo mismo. Y entonces, imagínate el tipo de vida diferente que era. Entonces, velo con esa perspectiva y ve la misericordia que está mostrando Dios y cómo está enseñándolos a ellos y enseñándonos a nosotros que hay otra forma de vivir, una forma diferente de vivir. Y el fruto va saliendo cada vez que estamos más cerca del Señor y podemos esperar mejor en Él en cualquier circunstancia. Pero vienen estos hombres y antes de que los sane, le gritan, ten misericordia de nosotros, ¿qué? Hijo de David. Y Jesús lo que les pregunta es, ¿creéis que puedo hacer esto? No es como cuando tú le dices, si eres el esposo, le dices a tu esposa, oye, ¿sí crees que pueda hacer este trabajo? O tu esposa te dice a ti, ¿no? No, es, tienes la fe suficiente para saber, de estar seguro de que yo lo voy a hacer, te voy a sanar. Sí, Señor. Punto. Por esto, no, no, sí, Señor. Porque el del corazón.
Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe se ha hecho, de acuerdo a tu fe. Y esto es importante, ¿sí? La misericordia, te digo, depende de la fe, pero conforme a tu fe se ha hecho. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Qué es lo que tienes pendientes ahí que dices tú? "Ay, yo quisiera que ver aquí Dios obrando en esto, en esto, en esto, en esto, en esto". ¿Cómo está tu fe? Si fueras el paralítico, ¿ya hubieras ido con él o seguirías yendo con hueseros, por ejemplo? ¿Sí? Si, si hubiese fallecido alguien, ¿serías de los que se burlan o serías de los que aún están clamando a Dios porque Él haga algo? Por lo menos en mi corazón, que me confirme qué es lo que va a pasar. Imagínate si se le ocurre, si eres de los ciegos y hace el lodito con su saliva. No, 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 ¿qué me vas a poner en los ojos, no? La fe, la fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo están los frutos? ¿Cómo están aquellos ejercicios espirituales que manifiestan cómo se encuentra tu fe? Orar, leer la palabra de Dios, ¿sí? El congregarte, el servir a Dios, sirviendo a los demás. ¿Cómo está nuestra fe? Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y si pedimos y pedimos y pedimos y de repente escuchamos una vocecita, o una vocesota más bien, que diga, conforme a vuestra fe se ha hecho. Uy, dice, no voy a recibir nada. Porque casi casi estoy apostando a ver, tal vez sí, tal vez no, mientras sigo en lo mío. No, sí, hay que seguir en lo suyo, haciendo las cosas como para el Señor y clamando y pidiendo con fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está mi fe? Podemos distraernos con otras cosas que están pasando mientras sabemos que hay pendientes que queremos que se solucionen. Pero como van las cosas bien por otro lado, me enfoco en lo bueno y dejo de aquello, me desentiendo, pero no es fe. La fe es esto, Dios lo ha puesto delante de mí, tengo que atenderlo, tengo que entrar ahí. Conforme a vuestra fe os se ha hecho. Pero llega también, bueno, dice, mira que nadie lo sepa, pero con que lo sepas tú, el mundo lo va a saber. Si se manifiesta en ti el poder de Dios, el mundo lo va a notar. Y con el mudo, estaba mudo, ¿qué pedía, verdad? Bueno, pero dice, mientras salían ellos aquí, le trajeron un mudo endemoniado, y echando fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente otra vez se maravillaba, se espantaba, y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el principio de los demonios, es echado fuera, digo, echa fuera demonios. Digo, Jesús le preocupaba eso, él seguía adelante, mostrando quién era. Jesús vino a morir por todos, pero solamente los que crean en Él y vivan de acuerdo a esto, o sea, así es como se manifiestan los frutos y vivan de acuerdo a esto, o sea, el que crea en Él va a ser salvo, va a estar con Él en la eternidad.
de ahí viene el otro tema. Vamos al llamamiento, ya, vamos, primero acabamos. Regresamos al punto 9. Pasando al versículo 9, en este mismo capítulo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y los discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y es ahí donde todo lo demás tiene sentido. No se trata de pobreza o riqueza, no se trata de conocimiento o ignorancia, se trata de fe en Jesucristo. ¿Sí? A todos les habla acerca de su fe y responde de acuerdo a la fe que tienen en quien se está mostrando con poder del cielo. No por conocimiento, no por otra cosa. Jesús pasa y le dice a Mateo, y recordamos quién es Mateo, es un publicano, es una persona rechazada, es un judío rechazado por los judíos porque hace una obra para los romanos y sobre todo que es cobrar impuestos, que esto los romanos los tienen hasta el cuello a los judíos y él está participando con ellos, entonces dices, ¿cómo llamas a Mateo? Bueno, ¿sabes qué? Si nosotros estuviéramos en ese momento también podríamos decir, digo, ¿y cómo es que nos llama a nosotros? ¿Sí? O sea, realmente. No, pero es que Mateo, sí, pero es que también nosotros, ¿qué tanto hemos hecho? ¿O qué tanto hicimos? Yo espero que ya tengamos mucho tiempo que no hacemos algo que vaya en contra del Señor, sino esos resbalones de repentinos y que los que nos vamos arrepintiendo en el camino, ¿sí? Pero le habló a él porque, ¿sabes qué? Él es uno de los que reconoció que no era justo. Y yo no soy justo. ¿Tú lo eres? Eres justificado por Jesucristo. Así lo dicen en el libro de Romanos, de la carta a los Romanos. Somos justificados por Jesucristo. Él es el justo. Y a través de Él, su justicia es transferida a nosotros. Pero nosotros somos los enfermos. Y Él es el médico. Hay quienes están literalmente enfermos, endemoniados y demás, y Él los sana, puede sanarlo, puede hacerlo, pero aquí era para manifestar su poder. Pero lo que nos deja ver es que todos estamos en una misma condición delante de Dios. A veces es física, pero la espiritual es la más grave. Y es ahí donde tenemos que reconocer que necesitamos de el médico, de médicos. ¿Sí? Necesitamos a Jesús. Necesitamos la misericordia de Dios a través de cualquier circunstancia y de esa misma manera aprender de su misericordia para que también nosotros podamos entender que no está en nosotros decidir quién cree y no, porque hay veces que dicen, no, es que esta persona, te digo, por sus hechos, por sus obras, seguramente ya está en el infierno. No, la misericordia que fue para ti es también para esa persona. ¿Y recuerdas aquel tema de las tres cosas sorprendentes que van a suceder cuando llegamos al cielo? La primera que va a suceder es que no van a estar quienes creíamos que sí iban a estar. Van a estar quienes creíamos que no iban a estar. Y la tercera es que vamos a estar nosotros. Ahí, no, la sorprendente. Pero hay un llamado y es de Dios en la condición en la que estemos.
en la situación en la que nos encontremos. Él nos va a limpiar, Él nos va a transformar y Él es el que va a llevar siempre toda la gloria y toda la honra. Dice aquí al final del versículo 13, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Después de ese arrepentimiento viene todo lo demás. Viene el tema del perdón de pecados, lo que Él hace realmente en este sentido, ¿sí? El perdón de los pecados. Dice, aquí empezó este capítulo, con ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y si el Señor Jesús ya ha perdonado tus pecados es porque tú reconociste que necesitabas arrepentirte. Yo reconocí, y esto es lo que vino a predicar Jesús. Pero para que podamos ver todo lo demás, para que los ciegos se puedan acercar a Él, para que el paralítico pueda llegar a estar delante de Él y ver que la misericordia de Dios sigue vigente y sigue obrando en todos nosotros. ¿Sí? Esto es importante. A veces queremos una posición en la iglesia, o no queremos posición en la iglesia, pero el llamado está del Señor. Y hablamos, ya lo hemos dicho tantas veces, pero lo vamos a seguir diciendo porque te digo, la Biblia no cambia. Nos llama a ser siervos. Nos llama siervos. No de los de cuernitos. Siervos de servidores. Siervos de, la palabra correcta en griego, ¿cuál es? Esclavos de Jesucristo. Ah, es que somos soldados de Cristo, somos esclavos, muchachos, somos esclavos. Pero hasta los esclavos les dan su armadura, pero seguimos siendo esclavos. Él es Dios. Y aún a todos los que están escuchando, viendo y esto, que después se los revela más claramente después de su resurrección, les dice al final en el versículo 35, ya para terminar, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando ¿qué? El evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué es lo primero que hacía? Enseñando y predicando el evangelio. Y también lo demás, claro, para que continuaran afirmando su fe en quien estaba haciendo esta obra. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Bien, fíjate que últimamente, en las últimas semanas o meses, traigo mucho en la cabeza de que lo de las ovejas y por qué la analogía. Y todos ya en estos últimos años vemos dibujitos bien bonitos de ovejitas bien así como nubecitas con caritas, ¿no? Pero ¿has estado cerca de grupos de ovejas reales? Gritonas, peleoneras, mordelonas, que nada más que "Bah, bah", y una vez estábamos a un lado fuimos a comprar algo de comida y estábamos a un lado, no sabemos que ahí tenían un corral y se escuchaba impresionante, pero hasta feíto, ¿no? Y ya andando, que ando seguido me encuentro con esos grupos. La analogía no es que seamos feos, ¿ok? Es que no somos, o sea, aunque tiene un pastor, el pastor sí tiene que ponerse un poquito rudo a veces con las ovejas para poderlas guiar. Y aquí dice, y dispersas como ovejas desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. No es porque eran gorditas, bonitas y curiositas y todas clamaban, quiero comer. No, 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 ¿verdad? Imagínate cómo los veía y cómo nos ve. Sí, necesitamos al buen pastor.
Necesitamos al Señor de las mies y nos ha llamado para también ser de aquellos eh, eh, obreros, ¿sí? Pero sabiendo que Él es y nosotros somos parte del rebaño de Él, todos nosotros, ¿sí? Sabemos que no es fácil estar como iglesia, pero Él lo sabía antes. Y Él nos salvó, y Él nos llamó, y Él nos reúne. Sabemos, y lo hemos dicho muchas veces, lo has escuchado en otros lugares, has escuchado en predicaciones, que lo que nos une o lo que nos unifica no es nuestra condición, es solamente Jesucristo. Solamente es Él. Y en Él se hace verdad todo lo que leemos. ¿Sí? Porque sí somos como las ovejas. De una forma u otra siempre se manifiesta. Sí somos como las ovejas. Por lo mismo, Él también establece esta analogía para que siga hacia adelante, pero al final de cuentas somos la iglesia de Cristo, la familia de Dios. Y hay que animarnos unos a otros, ¿sí? En su iglesia, pero también respetando su voluntad y su orden. Hay que ejercitarnos en la piedad. Hay que seguir estas instrucciones. Nos ha llamado el Señor, a todos nos ha llamado, ¿sí? ¿Para qué? Para el arrepentimiento, para la vida eterna. ¿Para qué? Para seguir también llevando su palabra, anunciando a Jesucristo. No seamos negligentes, hay que hacerlo, hay que anunciar quién es Él. Recuerda, tú no tienes ninguna obligación de hacer creer a la gente, porque tú no puedes hacerlo, pero sí de hablarle a las personas de quién es Dios. ¿Sí? Pero esto es misericordia, perdón de pecados de parte de Dios, el arrepentimiento, ¿sí? Porque tenemos un llamado para ser salvos y ya lo estamos viviendo. Ahora el llamado es para seguir adelante como obreros en su obra. Amén. De esto se trata. Y entonces verás la mano de Dios obrando en tu vida. Entonces tú puedes esperar que todo aquello que está en tu corazón y que tú crees que está puesto en espera se empieza a manifestar como real, pero como Dios obrando a través de, porque estás buscándolo a Él, de corazón. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está mi fe? ¿Creemos en que Él puede hacerlo? ¿Crees en que Él puede hacerlo? Vive de acuerdo a esa verdad en tu vida. ¿Sí? Vive. No solo confiado, sino haciendo, obrando. Vamos a terminar en oración. Dios y Padre bueno y fiel,